Bueno, yo llegué a Concepción del Uruguay con mucha suerte, porque en ese momento había un recambio de profesores y empezaban a jubilarse los antiguos profesores, así que empecé estando en la escuela normal y a medida que se iban creando divisiones en el colegio de comercial, no sé, en ese entonces era todos los años se creaban una nueva división, fui entrando en el colegio. Cuando tuve la posibilidad, me vine con todas las horas a este colegio, porque me sentí desde el primer momento muy cómoda trabajando aquí. Así que prácticamente desde que me inicié trabajando en educación física fue en el colegio. ¿Cuántos años estuviste vinculada al colegio y te jubilaste también acá en el colegio? Sí, 32 años en el colegio, desde que vine hasta que me jubilé. Y con mucha alegría, con muchas experiencias, con mucho crecimiento, con muchas amistades. Es trabajar cómoda, trabajar con mucha libertad, con alumnos que responden, porque si hay una característica en este colegio y que es el que a mí me llama mucho la atención, es cómo el alumnado le gusta representar al colegio. Eso quiere decir que hay como una identidad dentro de la institución que hace que los alumnos quieran a su colegio. Esto es una cuestión que al principio yo no la podía interpretar porque yo no fui alumna del colegio, es decir, yo estudié en otro lado y sin embargo el colegio a mí me generaba un montón de emociones que me parecían como que por qué me pasaban. A través del tiempo hubo una que me dio la pauta de lo que pasaba cuando en un torneo, no sé si nacional o regional, o sea que estábamos lejos del colegio y en una ciudad grande, que no me acuerdo en este momento cuál era, y como eran varios días de competencia, un momento que teníamos, sacábamos a pasear a los chicos a cualquier lugar que pudiera ser interesante. Entonces les invitamos a las chicas y le dijimos, bueno, hoy vamos a ir a pasear, no sé, vayan a cambiarse, que vamos a ir a pasear. Y una dijo, y en voz de todas, dijo, no, nosotros vamos a ir con el buzo del colegio. Es decir, prefirieron ir con su escudo del colegio en el medio del pecho y no con la ropa de vestir. Eso hace pensar que querían a su colegio, que se sentían orgullosos de su colegio y un amor por el colegio que a mí me hizo, bueno, dije, sí, esto es indudablemente una identidad que tenemos con él, ¿no? Así es. Fue itinerante lo nuestro, porque la primer sede que tuvimos fue en la Costanera, y ahí era un lugar donde después se hicieron silos. Bueno, y cuando se crea el Centro de Educación Física, nos trasladamos a dar clase al Centro de Educación Física. Allí tuvimos muchos espacios mucho más acordes y más agradables que lo que teníamos antes. Y después, más tarde, se creó acá en el gimnasio y algunas clases las dictamos acá. En ese entonces yo era jefa de departamento, con horas de cátedra también. Nunca dejé las horas de cátedra, es decir, hasta el último día que di clases en el campo. Era jefe de departamento, pero además tenía horas de clase. Bueno, eso lo que pasaba con el colegio era que cada vez había más alumnos,
y entonces era cada vez más difícil encontrar espacios para trabajar. Pero bueno, nos arreglamos de alguna forma para poder hacer todo lo posible y hacer las clases. Bueno, nosotros, la base de todo era el atletismo por la infraestructura que teníamos. Es decir, teníamos en donde nos iniciamos ahí, que antes había sido otra sede, en donde había trabajado el profesor Lanaza, el profesor Huisenar. Yo esa sede no la conocí, pero ahí también era una pista de atletismo. Entonces, prácticamente el lugar nos hacía hacer que nosotros trabajáramos más en atletismo. Pero al haber intercolegiales de otros deportes, a nosotros nos empezó a generar de que podíamos intervenir en los intercolegiales en otras cosas. Y entonces sí, después se hizo cestobol, que en aquel entonces era pelota al cesto. Cuando pudimos tener algo para hacer vóley, se empezó a jugar vóley. Y después de una experiencia que tuvimos con el intercolegial de básquet, que salimos campeonas nacionales de básquet, fuimos al sudamericano a representar al colegio, a Argentina, en ese sudamericano de básquet. Había todas las disciplinas, compartíamos todos los deportes en el CEF de Buenos Aires, y las chicas veían cómo había un deporte que era el handball, que acá en Concepción de Uruguay no se conocía. Entonces ellas se meten en la cancha, así como cuando había un intervalo, empiezan a jugar y dicen, chiqui, nosotros el año que viene, si no hay básquet en el intercolegial, hacemos handball. Bueno, me tuve que poner yo a estudiar handball porque en mi trayectoria del Instituto de Educación Física no habíamos visto esa disciplina. Entonces, porque era una disciplina nueva para la educación, no era que era nueva, sino que para la parte educativa no existía, y en los intercolegiales ya había sido incluida. Así que me hice de coraje, lo llamé a un profe de handball del Instituto de Gualeguay, le digo, ¿no puedes dar un curso de handball acá en Concepción de Uruguay? Bueno, y en el colegio armamos un curso de handball para todos los profes, y fundamentalmente para mí, que yo no sabía nada. Y bueno, aprendimos un poco de handball y con las chicas empezamos a jugar handball. Y llegamos, bueno, clasificamos en Concepción, clasificamos en la provincia, fuimos a un nacional. En el primer nacional fue sorprendente la participación de Entre Ríos con un equipo que nunca había participado. Así que hicimos muy buen papel y después, bueno, seguimos haciendo handball y quedó instalado acá ya que casi todos los colegios están haciendo handball. Bueno, el deporte también ha crecido, ese deporte, entonces ayuda a que se pueda incluir dentro de los intercolegiales y dentro del colegio. De la provincia, creo que no dejamos de ir a ningún lugar de la provincia, porque Concordia, Villaguay, Paraná, Gualeguay, casi todo, porque primero que teníamos muchos deportes participando, que habíamos ganado los locales, pero nosotros primero teníamos una instancia local para ganar. Y después había que ir a la instancia provincial, que generalmente se hacía en Paraná por la infraestructura. Así que fuimos varias veces a Paraná, incluso hasta softball pues llegamos a hacer. Y de ahí a los regionales. O sea, el regional era Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En básquet femenino y fútbol masculino, ganamos los provinciales, los regionales, y fuimos a La Pampa al nacional. Y ahí ganamos las dos categorías, el básquet femenino y fútbol, para ir al sudamericano, que en ese año se hizo en Buenos Aires, en el CENAR. Y bueno, las chicas salieron terceras en el cosa, y creo que los varoncitos también. O sea, terceros en el sudamericano. Y después,
handball, cuando tuvimos que ir a Córdoba a jugar el regional, a Santa Fe a jugar otro regional, el de Córdoba no me acuerdo bien, pero el de Santa Fe lo ganamos y fuimos a Misiones a representar a Entre Ríos en el argentino de intercolegiales. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, pero bueno, por ahí la memoria. Pero sí, creo que ha sido así. Y, bueno, que yo de atletismo no voy a recordar, pero muchos alumnos del colegio representaron a Entre Ríos, representaron a Argentina en los sudamericanos, con muchos triunfos, porque convengamos que el atletismo en Concepción del Uruguay era el colegio, o sea, se generaba en el colegio, la preparación seguía para los alumnos quizás en el Centro de Educación Física, pero realmente los atletas nacieron, muchos de los atletas nacieron en el colegio. Pero encontrar alumnos del colegio que después de haber hecho ciertas prácticas en el colegio se han integrado a los clubes o se han llegado a niveles buenísimos, creo que esa es un orgullo y es la función que tenemos, porque nosotros tenemos que hacer nacer el deporte en el colegio, en la escuela, es nuestra función de que la gente se forme en el colegio. Más allá de que nosotros nos preocupábamos mucho digamos, por el deporte, por la parte deportiva, porque es la que más se evidencia, pero también nuestra función es que todo el mundo haga actividad física, o sea, que tiene... O sea, entonces, por ahí te encontrás un poco de satisfacción cuando te encontrás con unos alumnos y te dicen, ay, yo tuve educación física con vos, ¿cómo me sirve ahora para...? ¡Qué bueno! Eso es lo que realmente da satisfacción, que no solo pudimos formar buenos deportistas, sino personas que hagan actividad física. Y yo sigo bregando porque todo el mundo haga actividad física y que eso es lo que realmente tenemos que hacer los profes, ¿no? Refrenda lo que yo te estoy diciendo, el alumno que se compromete con eso. Nosotros poníamos 800, 900 alumnos en el campo y desde un microfonito le daban las indicaciones y todo el mundo respondía. O sea, eso es parte de que el alumno tiene una necesidad de representar algo y bueno, claro, por ahí a los demás profes dice, yo tengo dificultades de mantener el orden en un aula con 20 alumnos y ustedes 900 los mandan con un micrófono. Pero es distinta la situación, es decir, eso están haciendo lo que les gusta, en un ambiente agradable, en algo en que ellos se van a mostrar. Y entonces es una actividad muy placentera, muy placentera. Y a nosotros nos costaría un poco mantener el orden, pero realmente no era una cosa de que nos costara tanto sacrificio. Representamos no solo al colegio en esos esquemas, sino a todos los colegios de COS. Por supuesto que la mayor parte de los alumnos eran del colegio porque el colegio es más numeroso. Y bueno, es una cosa que ha quedado muy marcada en todo porque vuelve, yo cuando me acuerdo cuando en el colegio íbamos al campo de deporte a hacer los esquemas. Es decir, queda esa imagen de los esquemas. Hacíamos primeramente, por ejemplo, con las chicas, un concurso de esquemas, un concurso es decir, a ver cuál era el mejor esquema que podía surgir entre ellas.
Y entonces eso creaba como una integración entre ellas para armar un esquema, para saber lo que es, para que pudieran ir practicando más que nada su identidad con la música, digamos. Bueno, y elegíamos como un esquema de los que nos parecía más adaptado a que lo hagan todos. Pero por supuesto que ahí nosotros le poníamos nuestra impronta de cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, y ese esquema se representaba. Se los dábamos a todos los colegios, o sea, a cada uno de los colegios tenía la música y el pedacito que tenía que hacer. Y entonces, después eso lo íbamos uniendo de a poco. Todos los colegios, todos practicaban particularmente y después los uníamos. Ese era un trabajo colectivo de todos los profesores de educación física. Es una sincronía impactante, o sea, que haya 900 personas en un campo de deporte moviéndose al mismo tiempo, es algo que llama mucho la atención, y por más que alguno se equivoque, no pasa, ni se enteran, porque la masividad de la cuestión hace que visualmente sea un espectáculo bárbaro, muy lindo. Y ellos estaban chochos con ese espectáculo que brindaban, por más que hubieran un bracito así, otro así, pero era algo inusual. Bueno, para mí representó y representa mucho en mi vida por todas las vivencias que tuve y las oportunidades que tuve de hacer cosas importantes. Y el colegio me genera algo un agradecimiento total al colegio. Es decir, lo que ha producido en mi vida, digamos, no tengo cómo agradecer todo lo que hizo el colegio por mí. Y por ahí te cuento algo, nosotros organizamos los 150 años del colegio, con muchas actividades, y una de las actividades que había del colegio era el abrazo del colegio. Entonces, todos los exalumnos del colegio abrazaron en la noche del 28 al colegio con las manos y toda la manzana. Y nosotros, Gabriel, que fue también que colaboraba con nosotros para hacer todas estas cuestiones, Gabriel Pérez, no éramos alumnos del colegio y nos quedamos fuera del abrazo. Y el día de hoy, que nos acordamos porque llorábamos porque no habíamos podido hacer lo que hubiéramos querido, abrazar al colegio. Llorábamos los dos abrazados porque no éramos alumnos del colegio para ir a abrazarnos al colegio. Eso te pinta lo que genera el colegio, no solo el que ha sido exalumno, sino el que ha vivido otra historia que el ser profesor del colegio. Yo creo que no hay ningún alumno que no ame a su colegio, que no ame al colegio, porque yo también tengo mis hijos, todo el mundo, y no sé por qué se genera esa identidad con el colegio.